Buenas tardes, mi nombre es Aaron Salas y hoy les voy a hablar sobre la Dermochelis coriacea, también conocida aquí en Costa Rica como la tortuga baula. La presentación de hoy vamos a hablar un poco sobre la taxonomía de la especie, vamos a hablar de su fisionomía, cómo es su cuerpo y cómo funciona, el rol ecológico que cumple esta especie dentro del ecosistema, así como la distribución geográfica que tiene. También vamos a ver el estado de conservación, que son datos dados por la UICN, y la estrategia de conservación, la cual está dada por la Convención Interamericana para la Conservación y Protección de las Tortugas Marinas. Sobre la taxonomía, bueno, es una tortuga, significa que es del orden de los testuines, perteneciente a la clase de los reptiles. La familia es la Dermochelidae y esa es una familia muy interesante que me gustaría tenerme porque es una familia la cual este género, el género Dermochelis, es el único sobreviviente. Llegaron a ver en su momento, hace millones de años, otros géneros como lo fueron el Cephophorus y el Mesoernochelis, los cuales, bueno, ya se extinguieron. Y es muy importante, ¿por qué? Porque también este género, que es el único sobreviviente, es un género monotípico. Significa que esta especie es la única especie que hay de este género y por consecuente de esta familia. Sobre su fisionomía, podemos hablar que uno de los rasgos característicos definitivamente es su caparazón. Su caparazón no suele ser un caparazón completamente de hueso, como lo es el caso de muchas tortugas, sino que es una estructura que tiene estos soportes, estas líneas que sí son material de hueso, sin embargo están recubiertas por una piel, por colágeno. Esto es lo que también le da su nombre a la especie en inglés, que sería tortuga eh, espalda de cuero o caparazón de cuero. Eh, Estas líneas, esta estructura de hueso hace que el caparazón se fraccione en 6 secciones y además de que lo hace mucho más liviano, lo cual lo hace una especie rápida a la hora de nadar, también lo vuelve flexible e hidrodinámico. Eso significa que no simplemente es rápido, sino que es muy buena nadando. Sobre otras generalidades, es que, bueno, es una especie que agarra la madurez sexual por ahí de los 15 a 30 años de edad. Otra característica es que su esófago está recubierto por unas estructuras espinosas que vamos a ver más adelante. Y es una especie que puede regular o puede mantener, mejor dicho, muy bien su temperatura, ya que tiene tejidos adiposos abundantes dentro de su organismo. Y también, digamos, esta combinación de factores le permite a esta especie llegar a sumergirse hasta los 1000 metros de profundidad y llegar a resistir presiones de 10 megapascales. Bueno, también cabe destacar que es la especie de tortuga de mayor tamaño del mundo. Se cree que alrededor de sus valores promedio son de 400 kilogramos de masa, 250 centímetros de largo de total, desde su cabeza hasta la cola, y solo de caparazón 150 centímetros de largo. También se tiene registrado de que el individuo más grande que hubo de esta especie fue un macho por ahí de los 90s u 80s que lo registraron, que llegaba a pesar casi 1 tonelada. Su esófago, como ya habíamos dicho, esas estructuras lo que permiten es eh, no dejar salir a sus presas. ¿Por qué? Porque esta es una especie que es completamente carnívora. Se suele alimentar de los filos nidarios, que suelen ser entre ellas las medusas y sifonóforos, y los tunicados, que son las salpas y pirosomas. Las salpas son ese individuo que la tortuga se está comiendo. Eh, Estos cuerpos, los gelatinosos, les cuesta mucho, una vez que ya están dentro del esófago, llegar a salir gracias a lo que tienen esas estructuras espinosas dentro del esófago. Sobre la reproducción de la especie, podemos comentar que es una especie que suele tener periodos de apareamiento en épocas de migración. Esta es una especie que se moviliza mucho, como ya vimos. Es una especie que, bueno, tiene facilidades, digamos, a la hora de nadar y es una especie que
en busca de alimento y en busca de pareja, puede llegar a cruzar océanos enteros. Es una especie que tiene pelagismo, o sea que las hembras salen o las especies se acercan a las costas, salen del agua en ocasiones muy, muy contadas. Específicamente las hembras salen durante las noches a desovar después de los periodos de reproducción. Eh, Dependiendo de qué población, de qué lugar estamos hablando, suelen desovar en épocas distintas. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el Pacífico Este y en el Caribe. En el Pacífico Este suelen desovar entre octubre a marzo y en el Caribe de abril a octubre. El desove suelen haber entre 10 y 15 desoves al año, en general, digamos, para toda la especie. Eh, y una vez que terminan estos periodos de desoves, después de las épocas de reproducción, para que una hembra vuelva a acercarse a la misma zona a desovar, suele pasar un tiempo de entre 2 y 3 años. Aquí tenemos un embrión de esta tortuga. Tenemos que, por ejemplo, dentro de los desoves se llega a dar que 80 de los huevos son los huevos efectivos que llegan a eclosionar. Para eclosionar necesita un periodo de incubación de entre 60 a 70 días. Y un dato muy interesante es que, según ciertos profesionales, se cree que de entre 1000 huevos, solo uno llega a alcanzar la madurez sexual. Yo me quería detener en las zonas Pacífico Oeste y la zona Caribe, porque esas son las poblaciones las subpoblaciones que entran en contacto con Costa Rica. Esta es una especie que se podría considerar cosmopolita, se encuentra, como pueden ver, en casi todos los océanos. Sin embargo, son estas subpoblaciones que tienen afluencia en Costa Rica, las cuales vamos a hablar ahora más en detalle. ¿Por qué? Bueno, la especie en general ahorita, según la UICN, se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Sin embargo, la especie que se encuentra, la subpoblación que se encuentra en el Caribe, que es la subpoblación del Atlántico Noroeste, se encuentra en peligro. Y lo que es la población, la subpoblación del Pacífico Oeste, se encuentra en peligro crítico. Para entrar en detalles de la subpoblación del Pacífico Este, que es la más afectada, podemos decir que la USN tiene ciertos criterios para tenerla dentro de esta clasificación de peligro, y es que, por ejemplo, la población ha experimentado una reducción observada, estimada o inferida de 80% o más en los últimos 10 años o de 3 generaciones de tortuga. También que se ha tenido una reducción que ha sido efectivamente observada de el 80% o más en un periodo de los últimos 10 años o de 3 generaciones. Tenemos que también el tamaño de la población estimada es de menos de 2.500 individuos maduros y que está en una disminución continua, o al menos un 20% en un periodo de 5 años o de 2 generaciones. Y también que se estima que el tamaño de la población es menor de 1.000 individuos maduros o que es vulnerable a los efectos de la actividad humana. Un ejemplo es que, bueno, volviendo a la alimentación, esa es una especie que se suele alimentar mucho de las medusas, y es que ahorita con la contaminación que hay en los mares, que hay muchas bolsas de plástico, se suele dar, y bueno, al parecer es común que estas tortugas vean las bolsas de plástico y piensen que son medusas y que las consuman y que se ahoguen con ellas. Para poner estos criterios más en contexto, pues aquí tenemos una tabla de datos que la provee la UICN hacia el año 2013. Tenemos que, bueno, tenemos diferentes lugares de observación de la zona centroamericana. Sin embargo, nos podemos enfocar en la zona de Costa Rica, que vendría a ser el Parque Nacional Marino Las Baulas. Tenemos que para hace 3 generaciones de tortugas había un estimado de 8.002 tortugas. Sin embargo, ya para 2010 este valor baja a una abundancia de 409 individuos. Se estima que para estas épocas del 2020 estaríamos rondando los 102 individuos
y que ya para lo que vendría a ser el 2040 llegaríamos a tener un total de 8 individuos, una completa reducción. Sobre los desovers, también para poner un poco de contexto, eh, se estima que alrededor de 1982 se daban anualmente cerca de 10.000, 11.000 desoves al año. Sin embargo, ya entrando en la época del 2010, estos desoves llegan a bajar hasta los cercanos a los 1.000 desoves al año. Entonces, dados los datos, tenemos claro de que hay una reducción de esta especie que está en completo peligro. Sin embargo, hay esfuerzos para que esto no suceda, y es que una estrategia de conservación está dada por la Comisión Interamericana para la Protección de la Conservación de las Tortugas Marinas, la cual Costa Rica forma parte desde 1997, y esta organización busca incitar a los países que conforman dicha organización a, bueno, primero que nada, llegar a colectar datos de manera sistemática, datos viables, datos fiables, poder tener un monitoreo seguro, ya sea las personas que se encuentren ahí dentro de las playas o también, lo cual esta organización toma mucho en cuenta que uno de los sectores que más afectan a estas tortugas es el sector pesquero, que al parecer muchas veces los sectores pesqueros terminan capturando a estos individuos y en el proceso mueren. Y bueno, es de parte de este tipo de políticas que toma el país que se compromete a tomar en que empiezan a surgir alternativas y proyectos de parte de las comunidades, como lo fue en el caso de APM Terminals en la zona del Caribe, eh, de parte de la iniciativa de dos profesionales ambientales. Se inició un proyecto de conservación de la tortuga de la Derbuchelis coriacea, en la cual se realizaban viveros, entre comillas, estas grandes estructuras. Lo que buscaban era darle a los huevos un ambiente seguro. Básicamente, estas personas rondeaban la playa para, primero que nada, evitar que las personas se robaran los huevos, pero también una vez que tenían identificado dónde estaban los huevos, para evitar algún desastre, ¿verdad? O que se los roben o cualquier tipo de inconveniente que tuvieran ellas, las trasladaban a esta infraestructura, la cual está llena de arena, la cual simula, digamos, un ambiente seguro para ellas, y una vez que estos huevos eclosionaban, transportaban a las tortugas recién nacidas de vuelta a la orilla de la playa y dejaban que ellas naturalmente siguieran su proceso de, una vez eclosionado el huevo, eh, poder ir a nadar hacia la costa. Vemos que este proyecto, pues bueno, rindió frutos, ya que entre el año 2015 y 2017 se llegaron a proteger 648 nidos, dentro de los cuales se encontraban 48.264 huevos fértiles y un total de individuos ya nacidos, de tortugas ya nacidas, neonatas, 27.919. Eso nos deja muy en claro de que de parte nuestra, como profesionales en el área ambiental, siempre es necesario, bueno, contar con los datos de parte de estas organizaciones, pero también crear alianzas entre estas organizaciones y las comunidades, porque de nada sirve tener proyectos e ideas de conservación si la gente que está en contacto con esos recursos naturales, con esas especies, con ese ambiente, si la gente no forma parte de las propuestas de conservación, no se puede llegar a nada. Es muy importante que de nuestra parte podamos invertir en lo que es las comunidades y poder enseñarles lo que vale el ecosistema y cómo entre todas las personas podemos cuidarla. Bueno, de mi parte eso sería todo. Si siguen interesadas en el tema, les recomiendo estas
estas fuentes, estas referencias que me sirvieron de ayuda para esta investigación. Y pues nada, muchísimas gracias y que pasen buena tarde.